Amén. Es un gusto para mí en esta mañana compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a comenzar. Quiero pedirte que puedas buscar en tu Biblia Hechos capítulo 16 del 22 al 34. Hechos 16 del 22 al 34. Y lo que quiero compartir con ustedes lo he titulado Levanto mi voz en la adversidad. Si ya lo tienes, vamos a leerlo juntos. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Versículo 27. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirte que cierres tus ojos y si puedes poner una mano en tu corazón y le puedas decir: «Señor Jesús, habla mi vida. Deseo conocerte. Espíritu Santo, me he conectado a esta transmisión porque quiero recibir tu dirección, quiero recibir tus dulces palabras para mi corazón». Amado Dios, hoy ponemos este tiempo en tus manos y te queremos pedir que sea tu presencia, Señor, que sea tu palabra tocando nuestros corazones. Mi Dios, te damos las gracias porque nos permites estar y conectarnos, Señor, a esta transmisión. Gracias te damos porque sabemos que tú tienes un propósito con nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos. Te amamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Levanto mi voz en la adversidad. Pablo y Silas habían llegado a Filipos y desde el primer momento experimentaron muchas situaciones interesantes. Y creo que, como hemos estado aprendiendo durante estas semanas, este pasaje es muy impactante. Todo lo que sucede, y yo creo que fueron 2 días muy interesantes en la vida de Pablo y de Silas, porque apenas llegan a la ciudad, como ya lo hemos estado aprendiendo, ¿qué sucede? Reciben un impedimento. Una mujer viene y comienza ahí a hablar, a gritar, y bueno, Pablo se regresa y hace una liberación, y ella es totalmente puesta en libertad de los demonios que le estaban oprimiendo. Pero ¿qué sucede con los amos de esta mujer? Como vieron que ahora ella había sido liberada, se enfurecieron y fueron directamente donde los magistrados y les dijeron: «Miren, estos hombres, Pablo y Silas, están predicando, están haciendo y enseñando a la multitud cosas que nosotros no practicamos». ¿Y qué sucede si leemos, regresemos al versículo 22? Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, una gran multitud vino, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo.
ellos son llevados a la cárcel, pero se recalca que fueron puestos en el calabozo interior. Yo en mi versión, en la Nueva Traducción Viviente que estoy leyendo, dice que les colocaron en el calabozo de más adentro. ¿Por qué es importante recalcar esto? Si nosotros podemos ver un poquito del contexto histórico, el calabozo representaba un lugar terrible a donde iban a parar los criminales más perversos y peligrosos. Y según la historia, se experimentaba mucho sufrimiento, tortura y sobre todo la soledad, la oscuridad y el silencio que impregnaban todo ese lugar. No era para nada un lugar fácil, sencillo de estar y sobre todo alegre, emocionante. No, el calabozo era un lugar terrible, de mucho silencio, de mucha oscuridad, y como tú puedes estar viendo en tu pantalla ahí en esta imagen, es más o menos este ejemplo de lo que representa el calabozo. El calabozo, un lugar carente de luz. Todo esto tornaba esta situación más cruel e insufrible para el prisionero, ya que los calabozos estaban no solo con mucha oscuridad, sino que estaban apartados. Frecuentemente, como lo aprendimos la anterior semana que nos mostraba nuestro pastor, frecuentemente estaban construidos debajo de la tierra. Hacían el hueco, ahí construían los calabozos y en base a eso levantaban la casa o los castillos según la necesidad. Y por eso es que estos lugares, una vez más tengo que recalcarlo, contaban con muy poca luz. Con esta imagen tenemos que añadir que a Pablo y a Silas les habían golpeado. Habían apresado sus tobillos con un cepo. Y recordemos que el cepo representaba esos dos maderos, uno inferior y otro superior, que se unían con abrazaderas de hierro, y era para que pues precisamente cuando recibían las torturas pues los prisioneros no se movieran mucho. En medio de esta situación crítica es notable la actitud que estos dos hombres toman, que Pablo y Silas toman frente a esta circunstancia. No se quedaron quietos ni se quedaron callados, sino que la situación les llevó a orar y adorar a Dios en voz alta. Una muestra de que aunque estaban físicamente apartados, el Señor estaba ahí presente. Y como lo estaba mencionando hace algunos minutitos atrás, como los calabozos eran construidos debajo, el propósito era que nadie les escuche y que todos los gritos de las torturas que ellos recibían era pues para que nadie les escuche y nadie se pregunte qué está sucediendo allá abajo. Entonces, fíjense que Dios en este tiempo nos quiere enseñar, y como yo mencionaba al inicio, esta palabra Dios ha ministrado mucho a mi corazón en este tiempo y quiero compartirte lo que yo sé que Él nos quiere enseñar. Número 1, la herida estaba expuesta. Regresemos por favor al pasaje en el versículo 24. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Cómo sabemos que ellos tenían heridas todavía en su cuerpo? Pues sabiendo que ellos habían pasado este sufrimiento, ya que la multitud les quitó la ropa y les comenzaron a golpear con varas de madera. También lo recalca en el versículo 33. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. ¿Por qué menciono esto? La herida estaba expuesta. Tenían todavía las heridas en su cuerpo. No era ni mucho menos una situación fácil lo que acababan de experimentar. Y si leemos, por favor, quiero que me acompañes en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Dice así: saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí, justo antes de verlos a ustedes.
aún así nuestro Dios nos dio el valor, de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Pablo aquí está recalcando en su carta a los tesalonicenses que habían pasado una situación difícil. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Mira, muchas veces pasamos situaciones difíciles y críticas en nuestra vida, pero es nuestra decisión tomar estos dos caminos. Imagínate que están dos caminos delante tuyo. El primer camino es resignarte y comenzar a quejarte. Ese es el primer camino y posiblemente el camino más fácil que uno pueda tomar frente a una situación crítica. Porque decimos, es que Dios tiene la culpa, o no siento que Dios está ahí presente, o Señor, ¿todavía estás ahí? Es una reacción, no sé si decirlo, naturalmente humana que nosotros tomamos. Pero este segundo camino, que es el que quiero presentarte, es el camino que tomó Pablo y que tomó Silas en esta situación complicada. ¿Cuál fue? El de acercarse al único que puede curar y aliviar el dolor. Ellos perfectamente pudieron haberse sentado y comenzar a quejarse, diciéndole al Señor, mira Dios, estamos predicando y apenas pisamos esta tierra, ha venido oposición, viene una multitud, nos comienza a golpear, nos llevan delante de los magistrados, nos hacen un juicio rápido, flash y aún inclusive injusto, ya que ellos, Pablo y Silas, eran ciudadanos romanos y contaban con ciertos derechos que provenía de esta ciudadanía romana. Pero aún así, después de todo lo que ellos sufrieron, son llevados a la cárcel y ellos perfectamente pudieron haber dicho, Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué siempre me pasa estas cosas malas a mí? Pero ¿cuál fue su actitud? Dejar la queja y creer en el Señor. Confiar en su promesa y no bajar los brazos. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Que dejes a un lado la queja, que todos dejemos a un lado la queja. Porque muchas veces se presentan las situaciones difíciles y nuestra primera reacción es abrir nuestros labios y comenzar a decir, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué esto otro? Pero no en un tono de pregunta de, Señor, ¿qué sucederá? Yo quiero entender, sino de por qué me pasa esto, de siempre me suceden las cosas malas a mí, de que todo me pasa a mí. Pero el Señor nos quiere enseñar que así como a Pablo y a Silas, sus heridas estaban expuestas. Tal vez en este momento tu situación es como ellos. Tienes heridas abiertas en tu corazón. Sientes que la herida está ahí al rojo vivo y piensas que el Señor se ha olvidado de ti. Pero déjame recordarte, y eso es lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones en esta mañana, que Él todavía está presente. Que así como sucedió con Pablo y Silas, que no era una situación fácil, sino que era muy complicada, ellos tomaron una decisión de levantar sus manos, de rendirse delante del Señor y de clamar por su presencia. La segunda cosa que podemos ver, la segunda situación que podemos aprender de este capítulo, a pesar de la dificultad, nuestra voz tiene que escucharse. Regresemos por favor a Hechos, en el versículo 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Te acuerdas que mencionamos y que yo mencioné hace unos minutitos sobre la forma de construir de los calabozos, que eran precisamente para que no se les escuche? Es interesante ver cómo la Biblia recalca que los demás prisioneros comenzaron a escucharles. ¿Por qué? Pues sus voces comenzaron a retumbar ese lugar. Fíjate que ellos estaban prisioneros en un calabozo, en oscuridad, en soledad, ahí con sus pies aprisionados, pero su voz, su oración comenzó a escucharse
en todo ese lugar. Por eso este pasaje es muy apasionante, porque precisamente nosotros podemos aprender que pese a las dificultades, yo puedo levantar mi voz en adoración. Sé que a veces es complicado y tal vez ves que todo se nubla a tu alrededor, pero yo creo que la mejor decisión que uno puede tomar es presentarse delante del Señor y no quejarse y no dejar que la depresión, que la tristeza te abracen, sino que sea el Espíritu Santo el que abrace tu corazón. Por eso podemos ver que yo estoy seguro que si tú levantas tu voz en medio de la adversidad, otros también te van a escuchar. Muchas veces tenemos esa vergüenza de decir, es que si comienzo a cantar van a escuchar que no canto tan bonito, si comienzo a adorar al Señor van a escuchar que mi voz no es tan melodiosa, o si comienzo a orar, ¿qué pensarán los vecinos? Que estoy loco, que estoy loca, porque levanto mi voz muy en alto, porque en verdad tengo una necesidad importante delante del Señor. O mi familia, qué vergüenza que me escuchen orando, qué vergüenza que me escuchen adorando. El propósito no es que tú digas, bueno, voy a levantar mi voz y a gritar, sino que lo hagas con pasión. Esa es la diferencia, porque muchas veces oramos y nos presentamos delante del Señor, pero a escondidas así, con la intención de que nadie nos escuche. Pero mucho más debemos hacerlo si estamos en una necesidad, en una petición que estamos presentándola delante del Señor. Un ejemplo claro de esto es Daniel. Dice la Biblia que Daniel abría las ventanas de su cuarto y ahí que todo el mundo le escuchaba. Y tú puedes decir, bueno, él vivía lejos. No, él era un funcionario importante del reino. Y Daniel obviamente tenía su casa cerca de donde se encontraba el rey. Entonces todos le escuchaban. Y esto yo creo que debemos nosotros también aplicarlo. Que nuestra voz se levante. Y aún inclusive, tal vez eso que tú hagas, esa oración, ese cántico que tú levantes delante del Señor, otros lo escuchen y sirva como testimonio para que vean que tu Dios, que nuestro Dios obra, que Él es real y que Él es todopoderoso. Porque qué gratificante es saber que después de un tiempo de oración, de adoración, Dios responde nuestra petición. Y mucho más se va a reflejar cuando otros vean y digan, wow, esta persona estaba orando, estaba adorando y ya recibió esa respuesta. Yo los recuerdos que tengo de mi niñez es ver a mi madre en la sala a las 10 de la noche después de regresar del trabajo, de tener un día muy pesado, muy cansado y de ponerse su chalina, de ponerse un saco para que no le dé frío y comenzar a orar, comenzar a adorar delante del Señor. Yo me iba así, esos eran mis recuerdos cuando me iba a acostar, porque mi mami oraba con fuerza, con pasión, cantaba, y de la misma manera mi papá. Los dos, esos son los recuerdos que yo tengo muy marcado, y eso ha permitido que yo pueda entender que no es necesario esconderse, sino que Dios nos llama a ser apasionados, apasionarnos con su palabra, apasionarnos con la oración, a clamarle, a levantar nuestras voces, así como hizo Pablo y Silas, que recalca la Biblia, los demás los estaban escuchando. ¿Por qué? Porque sus voces no eran calladitos en susurros, sus voces eran alto. Ellos comenzaron a orar, a clamar, a adorar al Señor con una intensidad que todo ese lugar retumbó. ¿Qué sucedió? Hubo un gran terremoto y las cadenas cayeron, se rompieron. Cuando le adoramos con nuestro corazón a Dios, pese a las circunstancias, pese a que si estoy bien o me siento muy alegre, pese a todo eso, vamos a pasar de la emoción a, en verdad, poder tener la confianza en Dios. Porque ya no vas a hacerlo
con tus fuerzas. Esta semana yo estaba pasando una situación muy complicada y en verdad no tenía muchas ganas de orar, muchas ganas de adorar. Pero dije, Señor, estoy aprendiendo esto, estoy leyendo esto, también lo voy a aplicar a pesar de. Y comencé a orar, comencé a levantar mi voz y fue como un peso se cayó de encima. Yo te quiero invitar a que hagas tu oración, a que levantes tu voz con pasión, porque esa pasión va a hacer que no lo hagas con susurros, con el miedo que otros te escuchen, diciendo, mi voz no es tan melodiosa, pero al Señor lo que le interesa es tu corazón. Porque fíjate que la Biblia no dice que Pablo y Silas comenzaron a cantar y todo el mundo se sorprendió porque su voz era tan impresionante, tan armoniosa, que comenzaron todos a adorar, a levantar sus palmas y toda la cárcel comenzó a adorar. No, estos dos hombres movieron y transformaron el ambiente espiritual. Tal vez cuando tú levantes tu voz, cuando tú comiences a orar, los demás no te acompañen y no digan, wow, qué tremendo que estás orando, yo también voy a orar contigo. Pero tú sabes que lo estás haciendo delante del Señor. Y para finalizar, hubo un gran terremoto. Dios utilizó esta situación para traer salvación. Romanos del 8 al 28. Romanos 8, 28. Déjame le puedo encontrar aquí. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo y Silas tenían un propósito en esa ciudad. Predicar, traer salvación. Predicar lo maravilloso que es el Señor Jesús y lo que Él trae, esa esperanza que Él trae en nuestras vidas. Pero se presentaron todos estos impedimentos. Pero Dios usó esta situación para traer salvación. Porque después de que vino este gran terremoto, el ambiente espiritual cambió inmediatamente. No solo se cayeron las cadenas de Pablo y Silas, sino como dice la palabra, la de los demás reos. Fue una demostración del poder de Dios y de su favor. Llegó la luz. La oscuridad abrazada a la penumbra se transformó en salvación y esperanza. Cuando adoramos, las cadenas se caen, porque sucedió que al venir este terremoto y que todos fueron libres, el carcelero bajó asustado y como nosotros hemos estado aprendiendo, si un prisionero se le escapaba al carcelero, entonces le ponían la misma pena al carcelero o le mataban, a él y a toda su familia. Hay otro ejemplo de esto en Hechos capítulo 12 versículo 19, que sucedió en el caso de Pedro, cuando él también estaba en la cárcel y vino un ángel y le abrió las puertas y él pudo salir. Dice la palabra que el rey se puso a preguntar y dijo, a ver, ¿dónde está Pedro? Y le preguntó al carcelero y como no encontró respuesta, le mató. Así dice en Hechos capítulo 12 versículo 19. Pero Dios trajo salvación y Dios usó esta situación para no simplemente que Pablo y Silas una vez más vieran el poder de Dios en sus vidas, sino que también otras personas pudieran experimentar que Dios es real. Y uno de ellos fue el carcelero y su familia. Inmediatamente que sucedió todo esto, él bajó y como dice, lo estábamos leyendo, ¿no es cierto? En el versículo 30, después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él corrió al calabozo y se postró, cayó temblando e hizo esta pregunta. Cuando somos apasionados delante del Señor, cuando confiamos en sus promesas y cuando entendemos que muchas veces las circunstancias no son las adecuadas para adorar, para buscar su presencia, pero es ahí mucho más que tenemos que hacerlo. Eso impacta
a las demás personas y hace que los demás vean y digan: wow, qué tremendo, Dios es real. Y quiero quedarme para finalizar con esta frase, con este versículo. Si podemos buscar en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2, la parte B. Quiero quedarme con esta parte, y que fue lo que recalcó Pablo al escribir. No se quedó con la experiencia negativa, lo contó, pero como dice en el versículo 22, vamos a leerlo: aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de toda esa gran oposición. Yo quiero en esta mañana que tú puedas hacer un alto. Sé que a veces las heridas de nuestros corazones y las situaciones que se presentan delante de nosotros hacen que nosotros tomemos una actitud de queja o de resignación, porque pensamos que todo se está acabando. Pero Dios quiere hacerte un llamado en esta mañana, y nos quiere hacer un llamado a todos, que podamos recordar sus promesas. Si has recibido una promesa de parte de Dios en este tiempo, si Dios ya te ha hablado a tu corazón, recuerda, aférrate a eso. Y cuando sientas que todo se viene encima tuyo, levanta tu voz más fuerte. Clama delante del Señor, que sea tu oración de una forma apasionada, para que puedas ver cómo todo se derrumba, como esos problemas que parecían gigantes, Dios es más alto y más grande que ellos, y los derriba y los quita de tu camino. En este tiempo yo he podido ver la mano de Dios obrando, porque alrededor nuestro nos están predicando esto: todo se está terminando, vamos a ir a la miseria, vamos a ir a la pobreza, estamos en una situación demasiado difícil que no vamos a salir de esto. Pero el Señor nos ha estado recalcando en su palabra: yo estoy con ustedes, confíen en mí. Recuerda estos 3 puntos. La herida estaba abierta. Tal vez en tu corazón hay heridas que están abiertas y que te impiden que tú te acerques con confianza delante de Dios. Número 2, a pesar de esa gran dificultad, ellos levantaron su voz con pasión. Y número 3, vino ese gran terremoto. Dios en esta mañana nos quiere hacer recordar que Él es grande y que tenemos que hacerlo con valentía, con fuerza. Y como vemos, cómo entendemos que Pablo y Silas no tomaron esta situación con queja, con murmuración, por lo que escribe Pablo en 1 Tesalonicenses. Él dice: sí, pasamos una situación mala, una situación fea, pero aún así Dios estuvo con nosotros y nos permitió llevar esta gran noticia a ustedes, les dice Pablo. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí en tu lugar. Tal vez, una vez más quiero recalcarlo, y discúlpame que sea un poco redundante, pero si hay esas heridas en tu corazón, hoy presenta todo eso delante del Señor. Esa carga, esa preocupación, esa tristeza, esa frustración y aún esa resignación que has permitido durante estos 2 meses, o no han sido solo estos 2 meses, sino desde que comenzó el año, o ya tienes todo este sentimiento desde varios años atrás. Hoy el Señor te está haciendo un llamado a que te acerques a Él, porque ellos estaban solos, humanamente viéndolo, pero Dios estaba ahí con ellos. No estás solo. No dejes que la depresión, no dejes que la soledad te gane en esta batalla. Permite que Dios sea el centro. Permite que Él una vez más te tome en sus brazos y te diga: hijo, hija mía, aquí estoy. Amado Dios, hoy presentamos todo lo que somos. Estas heridas que tenemos en nuestro corazón, estos problemas, estos argumentos, estas dudas, este temor. Hoy, mi Dios,
Tú nos conoces más que nadie. Te pedimos, Padre Celestial, que tú extiendas tu mano, tu misericordia sobre nosotros, y que a los que están heridos, que tú pongas tu mano, Señor, y traigas ese bálsamo, esa sanidad. Padre Celestial, en esta mañana tú nos estás haciendo el llamado a tomar fuerza, y a que podamos, Señor, recordar tus promesas, recordar que tú eres bueno. Mi Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque sabemos que tú nos estás hablando y que quieres que nos levantemos, que quieres que avancemos, que conquistemos, que lo hagamos con valentía. Te bendecimos, Señor, alabamos tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Y si tú has estado alejado del Señor, hazle esta invitación. Dile: Espíritu Santo, ven a mi corazón. Señor Jesús, entra en mi vida. Ayúdame a conocerte y a dejar a un lado el temor, a dejar a un lado mi pasado y a lanzarme en tus brazos. Gracias te doy en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Sigue conectado con nosotros.